Les deseo las más grandes bendiciones del cielo. Ahora dejamos con nosotros inmediatamente al doctor William Soto Santiago, el ángel mensajero del Señor Jesucristo, según Apocalipsis 22:16, donde dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Miren, Rebeca era estéril, como también había sido estéril Sara, y ahora Rebeca es estéril, y pasan 20 años, y después de 20 años de estar casada con Isaac, Dios, habiendo escuchado la petición de Isaac, le concedió tener descendencia por medio de su esposa Rebeca. Y ven ustedes, cuando Isaac se casó con Rebeca tenía 40 años, y cuando vino a tener los niños tenía ¿cuántos? 60 años. O sea que transcurrieron 20 años sin tener hijos, pero eso fue poco comparado con el tiempo de Abraham, el cual pasó más tiempo sin tener hijos por medio de su esposa Sara, y cuando ya Abraham tenía 100 años fue que nació Isaac. Y antes había nacido Ismael, pero ese no era el hijo de la promesa. Ahora ahí tenemos a Ismael y a Isaac, hijos de Abraham, pero ahora acá tenemos a Jacob y a Esaú, hijos de Isaac. Y ahora encontramos que Isaac amaba mucho a Esaú, su hijo, el cual había nacido antes que Jacob, pero Jacob nació agarrado del calcañar de los talones de Esaú, vino agarrado, y ahí nació el mismo día y quizás por pocos segundos después que Esaú. Le pusieron por nombre Esaú, que significa rojo, y a Jacob pues le pusieron por nombre Jacob, el cual significa suplantador. Ahora, en estos niños tenía que ser manifestada en uno de ellos la bendición de la primogenitura que había venido de Abraham a Isaac. Y ahora ven ustedes, de Abraham pasó a Isaac, no pasó a Ismael, que era mayor que Isaac, que había nacido primero que Isaac, sino que pasó a Isaac, al segundo hijo de Abraham, pero el primogénito por medio de su esposa Sara. Y ahora encontramos a Isaac teniendo dos hijos, a Esaú y a Jacob, y la bendición de la primogenitura tenía que caer sobre uno de estos dos hijos. Estos niños estaban luchando en el vientre de su madre aún antes de nacer, y ahora vean ustedes, estaban luchando por nacer primero, por tener la bendición de la primogenitura. La bendición de la primogenitura tiene que ver con una doble porción. Y ahora vean ustedes, la bendición de la primogenitura tiene que ver con la bendición también de la promesa hecha a Abraham. El que tenga la bendición de la primogenitura por medio de ese, pasa la bendición de Abraham a esa persona, y de esa persona a su descendencia, a su familia. Y ahora Jacob amaba mucho la primogenitura, pero Esaú, el cual había nacido primero y la tenía por nacimiento natural, no amaba la primogenitura y no le importaba la primogenitura, y pensaba: cuando yo me muera, ¿de qué me vale la primogenitura? O sea que él pensaba que después de muerto la primogenitura no tenía ningún valor. Él no sabía que después que la persona parte de esta tierra, continúa viviendo en otra dimensión, y de acuerdo a lo que haya sido acá en la tierra, será allá en la otra dimensión. Y de acuerdo a la bendición que haya tenido acá en la tierra, será la bendición que tendrá allá en otra dimensión. Y ahora
encontramos a través de la historia bíblica que cuando morían estas personas como Abraham, Isaac, Jacob y los patriarcas, dice la escritura que fueron unidos a su pueblo. Y ellos, siendo los líderes de su pueblo, de su descendencia, iban a esa otra dimensión donde estaban sus familiares y estaban allí como líderes también. Ahora, en el caso de Esaú y Jacob, ven ustedes que hubo una lucha aún desde el vientre de la madre de ellos, desde el vientre de Rebeca, y Dios le dijo a Rebeca cuando ella consultó a Dios que habían 2 naciones en su vientre. Y ahora, ¿por cuánto son 2 naciones? Vamos a ver cuáles son esas 2 naciones. Por medio de Esaú vino la nación de los de Edom. ¿Será Edom, Miguel? Edom. Edom significa también rojo. Y de la descendencia de Esaú, ven ustedes, nacieron unos cuantos hijos a Esaú. Vamos a ver aquí en la descendencia de Esaú. Vamos a buscar por aquí. Génesis 36, 12. Él es hijo, Amalek es hijo. Nieto de Nieto es el nieto de hijo de del Esaú. primogénito. Capítulo 36 del Génesis nos dice, verso 8 en adelante dice: y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Estos son los linajes de Esaú, padre de Edom, en el monte de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú; Reuel, hijo de Basemat, mujer de Esaú. Y los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatán y Cenaz. Y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalet. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Los hijos de Reuel fueron Nat, Sera, Sama y Misa. Estos son los hijos de Basemat, mujer de Esaú. Y sigue ahí mencionando toda la descendencia de Esaú. Y ahora hemos visto que la descendencia de Esaú, por medio de su hijo Elifaz, que era el primogénito de Esaú, nos dice que por medio de Timna, su concubina, tuvo un hijo, Elifaz, y fue llamado su nombre Amalet. Este hijo fue nieto de Esaú. Y ahora miren lo que en el Éxodo capítulo 17, verso 14, sucedió con este hijo del hijo de Esaú, o sea, con este nieto de Esaú. En el capítulo 17, cuando el pueblo hebreo iba camino a la tierra prometida, vean lo que aquí sucedió. Recuerden que la descendencia de Esaú
es familia de la descendencia de Jacob. Son hermanos Esaú y Jacob, por consiguiente sus descendencias son primos hermanos. O sea que son naciones primas hermanas. Israel como nación y Edom, o los edonitas o edomitas como nación. Ahora vamos a ver pasamos al capítulo 17, verso 8 en adelante. Dice: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, debajo de Moisés, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Jehová Nisi, o sea, Jehová es que nuestra bandera, o Jehová, bandera nuestra. Ahí podemos ver todo esto que sucedió en esa ocasión. Sigue diciendo: y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Ahí podemos ver lo que está señalado ahí para suceder, porque Amalek se levantó en contra del trono de Dios. Y Amalek es nieto ¿de quién? De Esaú. Y el pueblo de Amalek, vean ustedes, viene a ser el pueblo que como nieto de Esaú peleó en contra de Israel y quiso matar al pueblo hebreo, destruir al pueblo hebreo, así como Esaú, cuando perdió la bendición de la primogenitura, porque Isaac la echó sobre Jacob, juró que cuando Isaac muriera mataría a Jacob. Y ahora vean cómo ese mismo espíritu maligno de muerte en contra de su hermano luego se manifiesta de una nación en contra de otra nación. Los descendientes de Esaú, por medio de Amalek, miren cómo se levantan en contra de los descendientes de Jacob, los cuales venían en el Éxodo, traían un profeta y venían bajo la dirección de la columna de fuego del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y ahí venía la bendición de la primogenitura. Y ahí venía el nombre de Dios. Cuando Esaú perdió la bendición de la primogenitura, perdió todos los derechos a ser su descendencia, la nación de Dios, primogénito de Dios. Perdió los derechos a ser la nación donde el Mesías vendría manifestado y donde el Mesías establecería su reino y su trono, y desde donde gobernaría sobre el pueblo y sobre todas las naciones de la tierra.